Bienvenidos a esta edición especial de Diálogos sobre Educación. Hoy nos acompaña el profesor Jorge Daniel Pinzón González, decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena. En este espacio reflexionaremos sobre los cambios que ha experimentado la educación, quiénes son hoy sus protagonistas y qué retos enfrentamos para enseñar en un mundo cada vez más digital. Profesor Jorge, gracias por acompañarnos. Muy amable por la invitación, Rubén Darío. Estos espacios son muy importantes y más que hablar aquí de verdades absolutas, voy a hablar acerca de mi experiencia como docente. Hablar de educación es hablar de transformación. La educación actual es muy diferente a la educación del siglo pasado. Las diferencias, digamos que son bastante amplias y aunque hay cosas en común, la educación ha evolucionado, sobre todo con la tecnología actual, con las TIC. Las TIC son un elemento importante en la educación hoy día. Comparándolo con la educación del siglo pasado, donde el docente era el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje y se valoraba mucho el silencio, la memorización y la disciplina estática del estudiante, en la educación actual vemos que el papel del docente es totalmente distinto. Hoy día, el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje juega el papel de mediador, motivador, generador de experiencia. Hoy día el conocimiento es más accesible y dinámico. La tecnología ha causado de que los estudiantes puedan acceder al conocimiento casi que instantáneamente. Por lo tanto, el papel de memorización, aunque sí es importante, ya no es tan relevante como antes. Hoy se valora más bien la actitud crítica del estudiante, el papel analítico, la reflexión de su entorno. Y la escuela ya no es ese espacio estático, no, ahora es un espacio dinámico, donde el estudiante ya no solamente va a absorber el conocimiento del docente, sino que también va a generar o va a potencializar su creatividad y va a construir su propio conocimiento. Entonces, digamos que para hacer una pequeña síntesis, podemos decir que el rol del estudiante es más dinámico actualmente que en comparación a la educación del siglo pasado. Profesor Jorge, gracias por esa mirada tan amplia. Siguiendo con ese análisis, ¿quiénes considera usted que son los actores que intervienen en la educación del siglo XXI? Para responder a tu pregunta, cabe resaltar de que antes había un triángulo en el sistema educativo donde la familia, la escuela y el estudiante, digamos que eran los principales actores. Hoy día es mucho más dinámico la cuestión de los actores en la educación. Ya no solamente es la escuela, la familia y el estudiante. O sea, sí existen esos roles, pero aparte es mucho más complejo porque no solamente están la familia y la escuela y los estudiantes, sino que la misma familia es muy dinámica. La familia hoy día es diversa y tenemos actores como las universidades que llegan hasta las escuelas, donde hay convenios con las universidades, las empresas, las organizaciones sociales, lo que ocasiona que haya un dinamismo en ese proceso. Por lo menos, a partir de mi experiencia, debo añadir que el SENA es una institución que va a las escuelas. Los estudiantes no solamente van al colegio a cursar un bachillerato, sino que también pueden hacer cursos técnicos con el SENA. Y organizaciones sociales que tienen convenios con los colegios donde los estudiantes pueden ir y aprender, hacer actividades por fuera de la escuela, investigativas, centros de biología. Aquí en Santa Marta, el Centro de Biología Marina tiene convenio con varias escuelas y los estudiantes pueden ir allá a realizar labores científicas. Me estoy acordando un poco de la última vez que fui a esos encuentros con el Centro de Investigación de Vida Marina, donde los estudiantes podían ver y observar cómo era el proceso para separar
las partículas de plástico del agua de mar. Y los estudiantes quedaban sorprendidos. Ellos no sabían que dentro del mar habían tantas partículas de plástico, desechos plásticos. Y así, no solamente esas organizaciones, sino hoy día en una escuela las empresas aledañas también hacen parte de esos actores. Hoy día el maestro como actor de la escuela es un maestro diseñador de experiencias, donde sí tenemos más responsabilidades, pero también tenemos más herramientas. Las TIC, las tecnologías de la información nos permiten diseñar experiencias para los estudiantes, nos permiten diseñar entornos virtuales, recursos educativos digitales que van a enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Recordemos que hoy día el papel de docente es de mediador y diseñador de experiencias. Muy interesante su visión, profesor. Para cerrar esta conversación, quiero plantearle 3 cuestiones claves que todo educador debería considerar. En su opinión, ¿cómo deberían concebirse en el siglo XXI estos 3 aspectos fundamentales? La activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Muy bien, me encanta tu pregunta, Rubén Darío. Mira, es muy importante esos 3 puntos que estás tocando, porque son el eje, o mejor dicho, son base fundamental para la educación. Para la activación de saberes, ya no podemos pensar que el estudiante es un recipiente vacío. No, el estudiante es un saco lleno de experiencias, que viene de un entorno, que tiene una familia, donde ha aprendido cosas. Entonces, la activación de saberes que nosotros como docentes brindamos debe ir en torno a la realidad del estudiante. Esa activación de saberes debe ir a la necesidad del estudiante, que el estudiante se siente identificado con esa activación de saberes. Claro, el estudiante, cuando se le está hablando de algo que puede relacionar, va a estar más interesado, va a comprender más la realidad de las cosas. Por eso es necesario que en esa activación de saberes, nosotros los docentes pongamos en contexto la pregunta, la actividad o el quiz que nosotros podamos hacer, que sea acorde a la realidad y la necesidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje hoy día debe ser más dinámico, activo, participativo. ¿Ya? No solamente ahora es el docente que va a transmitir conocimiento, no. Es más, hasta hoy día nosotros los docentes aprendemos de los estudiantes. Es un proceso dinámico. Sí, la meta es que el estudiante aprenda competencias, se eduque para la vida, para el futuro. ¿Ya? Y nosotros, como diseñadores, como mediadores, debemos encaminar al estudiante a que adquiera todas esas competencias. Debemos usar metodologías que involucren al estudiante. El aprendizaje colaborativo, trabajo colaborativo, el trabajo basado en red, aprendizaje basado en proyectos. Son herramientas, son metodologías que nosotros tenemos para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros como docentes debemos diseñar esas estrategias didácticas donde el estudiante aprenda, construya, explore su creatividad, se equivoque y que él sepa que la equivocación hace parte del aprendizaje. Y hoy día la evaluación no debe limitarse solamente a una nota, ni a una prueba escrita. No, hoy día la evaluación es mucho más compleja. La evaluación ya no es solamente cuantitativa, también es cualitativa hoy día. Y es constante. El proceso de evaluación debe ser constante. No solamente depende de que el estudiante responda una pregunta, sino que la retroalimentación, el acompañamiento, la verificación del aprendizaje debe ir de la mano. En la evaluación actual debemos dejar que el estudiante reflexione sobre sus saberes, que el estudiante también elija que puede aprender, qué aprendizaje le es útil para su vida.
Sí, hoy día también es relevante que el estudiante decida qué es lo que él debe aprender para su vida. El aprendizaje también debe ser un aprendizaje útil y práctico que el estudiante pueda utilizar. Las rúbricas, las autoevaluaciones, las heteroevaluaciones, las coevaluaciones, las autoevaluaciones también deben ser parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, Jorge, gracias por compartir con nosotros su experiencia, sus reflexiones y su compromiso con la educación. Nos deja muchas ideas que invitan a pensar la escuela desde la esperanza, la innovación y la conciencia crítica. A nuestros espectadores, gracias por acompañarnos en esta entrega de Diálogo sobre Educación. Hasta la próxima ocasión.